Hola chicos, ¿cómo están? Hemos vuelto de las vacaciones y la señora Vani tiene una actividad, pero para esta actividad necesito un ayudante. Presento a mi ayudante, a Raquel, y hoy vamos a estar jugando con un carnavalito. Ustedes en su casa pueden marcar en el piso un cuadrado o un círculo y pueden jugar con su familia.